24 Debates. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Debates, el espacio que tenemos aquí en el canal 24 Horas para conocer, para debatir, para conversar entre los candidatos al Consejo Constituyente, que serán los encargados, después de la elección del 7 de mayo, de redactar un proyecto de nueva Constitución. Todos los días tenemos a dos candidatos y candidatas de la región metropolitana o de regiones. Hoy día tenemos a uno de la región metropolitana y una de otra región, de la región de O'Higgins. Y vamos a hablar de del sistema, en realidad, porque ahora es el sistema judicial en la nueva Constitución. Vamos a presentarlos primero. Luis Silva, del Partido Republicano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, candidato de la región metropolitana, esa circunscripción. Al otro lado, Raiza Martínez, del Pacto Unidad para Chile, que incluye a Prueba Dignidad y el Partido Socialista. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza. Candidata por la circunscripción por la región de O'Higgins. Región de O'Higgins. Una región bastante extensa, lo veníamos conversando. Sí, bastante. Bueno, les decía que primero yo les estaba explicando cómo iba a ser el sistema, ¿cierto? Van a tener cada uno de ustedes 9 minutos, como una especie de bolsa de minutos para que ustedes la puedan administrar como ustedes quieran. Cada uno en su podio tiene una tablet, ¿cierto? Y ahí tiene que salir 9 minutos, 9:00. ¿Está correcto? Sí. Ya. También ese tiempo se les irá descontando a medida que vayan respondiendo, que vayan utilizando su tiempo. Y aquí también en pantalla se verá así. Cada uno parte con 9, ¿cierto? Y a medida que vayamos conversando y vayan respondiendo las preguntas e interpelándose, ustedes se pueden interrumpir si quieren, pueden decir yo no estoy de acuerdo, coincido o no. Esa es la idea, que debatan entre ustedes para que la gente allá en sus casas pueda tener además una mejor idea de quiénes son ustedes candidatos al Consejo Constituyente. Ya estamos a menos de un mes para la elección del próximo 7 de mayo. Bueno, es inevitable que el sistema judicial en la nueva Constitución va muy de la mano con lo que está pasando con la contingencia. Y por eso quiero partir preguntándoles a los dos. Este fin de semana la familia del suboficial de Carabineros Daniel Palma, que recordemos que fue asesinado en la noche del miércoles pasado, hizo un llamado a todas las autoridades a terminar con lo que ellos llaman la puerta giratoria a los tribunales de justicia, además de las otras autoridades. ¿Cómo se puede responder a esa demanda en la nueva Constitución? Raiza. A ver, yo creo que primero extender un saludo también a la institución y a los familiares del carabinero. Daniel, yo creo que la nueva Constitución tiene que establecer un nuevo sistema de justicia, ya que yo lo he planteado en muchos medios, esta sensación de impunidad en la que vivimos constantemente. Vivimos en una sensación donde la gente tiene temor o quizás no denuncia porque hay un sistema burocrático que no les permite o que es muy extenso y que al final la gente tiene esta sensación de decir, bueno, ¿para qué voy a denunciar si al final esto va a ser muy largo? Y eso es lo que hoy día nosotros en esta nueva Constitución tenemos que establecer un mecanismo de derecho de justicia real. Que la gente ¿Cómo se establece en la nueva Constitución? Yo creo que primero tenemos que establecer los mecanismos de el sistema judicial sea capaz de establecer cosas mínimas. Ejemplo, una institucionalidad que se aborde a los temas judiciales y que podamos acotar todo lo que es proceso. Por otro lado, yo siempre lo digo, creo que como nosotros también bajamos un poco el tema de la puerta giratoria, es como nosotros también como sociedad vamos generando nuevas oportunidades para que principalmente nuestros adolescentes y nuestra niñez no se vea atraído por los temas delictuales, que eso ya... ¿Estás de acuerdo con que existe una puerta giratoria en nuestro sistema de justicia? No, yo creo que hay que buscar las medidas y los mecanismos para poder establecer que todos los procesos terminen con una condena efectiva y que eso. Sí, pero mi pregunta es si tú estás de acuerdo que hoy existe, porque lo que está diciendo la familia del suboficial es que existe hoy día una puerta giratoria, que el que delinque y lo meten al sistema vuelve a salir en la calle. Y ahí que ocurre con algunos de los sospechosos, de los que ya algunos están detenidos,
por este mismo asesinato y por otros homicidios de carabineros, ¿cierto? Que son gente que debería haber estado presa, algunos de ellos, sí, o con medidas cautelares que no yo creo que eso, lamentablemente, en nuestro país ha generado que esté esta situación y la sensación de inseguridad de la gente a raíz de todos los conflictos que hay, de los delitos que se cometen. Creo que es lamentable que tengamos algo así. Aquí hay que revisar el sistema judicial, qué es lo que está pasando. Por eso es importante que lo podamos debatir y establecer en una nueva Constitución. ¿Cómo se puede responder a través de la nueva Constitución a esta demanda por un fin de la puerta giratoria, por justicia finalmente? Mira, lo primero es entender que el Poder Judicial es solo una pieza de un engranaje mucho más complejo que explica la situación por la que estamos pasando hoy día. Es decir, tú no puedes enfocar el problema de la puerta giratoria, que es real, o sea, la cantidad de personas que hacen noticia por delitos, estando encargado redo, estando supuestamente en cumplimiento de pena, estando prófugo, es impresionante. Pero tú no puedes analizar este problema solo en función de los tribunales, porque está el Ministerio Público, están las cárceles, están las fuerzas de orden y seguridad pública, están las facultades de derecho. En fin, este fenómeno, el análisis del fenómeno se puede ampliar. En lo que concierne a la Constitución, evidentemente... A la Constitución y el Poder Judicial. Claro, pero en lo que concierne a la Constitución, porque en el fondo yo me estoy aquí presentando a la gente como candidato al Consejo Constitucional, que es el órgano que redacta la Constitución. Por lo tanto, yo estoy lejos de hacer promesa que una Constitución no pueda cumplir. Y en ese sentido soy bastante escéptico de lo que una Constitución o el trabajo de redactar una Constitución puede hacer para terminar con un fenómeno tan dramático como el de la puerta giratoria. Así todo, se pueden hacer cosas. En particular, dotar de mejores facultades al Ministerio Público. Uno podría pensar, por ejemplo, en analizar las garantías del actual 19 número 3, que es el que define las garantías del debido proceso. Hoy día Chile es un sistema, en lo penal especialmente, tremendamente garantista, ¿no? Lo hemos visto especialmente hoy, lo vimos ayer con las declaraciones de la ministra Toá a propósito del carabinero que balea a este hombre que le tira un auto encima. Es decir, pareciera que parte de la base, son las palabras que arroje la prensa al menos, pareciera que la ministra parte de la base de que Carabineros actúan mal. Vamos a desconfiar de Carabineros. Ahora, para que la gente estemos de acuerdo en a qué es lo que se refería, ¿cierto? La ministra lo que dijo es que esto frente al carabinero que dispara con un fusil, ¿cierto? A la persona que atropelló a otro carabinero, él iba en la patrulla y termina muerto, ¿cierto? Sí. Esa persona que atropelló al carabinero. Y lo que dice la ministra es que hay que determinar el objetivo de esa bala, o sea, de ese disparo. Efectivamente. Ya, pero y hoy día volvió a aclarar la ministra, solo para entender los conceptos. Lo que ella dice es que hay que ver si esto era para evitar que se escapara ese delincuente o para defender, digamos, y proteger al carabinero que fue atropellado. Pero eso no es si lo hizo bien o lo hizo mal, es para ver qué legislación se le aplica. Claro, pero también es síntoma de lo que te estoy diciendo, porque en el fondo es evidente que la ministra Toá parte de la misma base de la que parte un sistema garantista. Es decir, que aquí el afectado, en este caso la persona que murió como resultado de la bala, sería inocente y el carabinero culpable, ¿no? Y entonces primero vamos a definir por qué se disparó y entonces vamos a eximir al carabinero de responsabilidad. Eso es lo que está implícito o se puede leer en las preguntas. La palabra de la ministra Toá, evidentemente pero no yo estoy aclarando que ella aclaró hoy día que lo que ella está diciendo es ver qué legislación se aplica, porque o es legítima defensa privilegiada, digamos, o es la ley Naín Retamal, o es otra legislación que digamos que establece, por ejemplo, si es que era para poder evitar que se escape ese... Efectivamente, pero al fin y al cabo, si esto es una cuestión política, podemos no estar de acuerdo, pero definitivamente creo que denota este garantismo que creo que se nos ha pasado la mano. Es decir, la ley Naín Retamal, la esencia del debate, de la polémica de Naín Retamal, es precisamente qué niveles de garantía vamos a dar en la persecución penal del crimen. Ese era el gran debate. Y ahí, a prueba de dignidad, ¿no es cierto?, se muestra en un extremo, el Chile Vamos con el Partido Republicano se muestra en el otro. Es decir, queremos más atribuciones, queremos limar este sistema garantista para que los carabineros puedan actuar con mayor eficacia en el control de una ola sin precedentes en Chile. Raiza, ¿tienes algo que decir acerca de este punto de la ley Naín Retamal? Porque es, digamos, el sector, ¿cierto? El Partido Comunista, de Prodignidad, que en su momento no solamente estuvieron en contra en la Cámara de Diputados, sino que querían llevarlo al Tribunal Constitucional. Y que la postura es, en el fondo, que hay que limitar esta garantía o esta entrega de mayores facultades a Carabineros. Sí, bueno, nosotros hemos planteado el tema de que estamos en contra del uso del arma. Yo lo he planteado, más allá de que no puedo estar a favor del crimen de una persona, también siento que el problema de seguridad no lo vamos a combatir matando personas.
porque al final lo que ¿Quién estamos dice que entregando... se combate matando personas? Es que al final lo que implícitamente se ha estado hablando acá es de que incluso hay muchos sectores que han planteado el tema de la pena de muerte. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que poner el énfasis. Pero en Chile hoy día no existe la pena de muerte. No, yo al menos no he escuchado ninguna autoridad. En el Código de Justicia Militar está. O sea, todavía se puede aplicar en determinados casos. Pero para los civiles no. Para los civiles tomando en algunos aspectos lo que se viene planteando, yo creo que en esta situación garantista que habla acá Luis, nosotros tenemos claramente que hay una situación garantista. Yo trabajo principalmente con el tema de la violencia de género y es lamentable ver cómo las mujeres al final, cuando denuncian un proceso, se van a tribunales, al final salen por la misma puerta que su agresor, sin tener ninguna protección a esa víctima. Por otro lado, también... Por lo tanto, ¿estás de acuerdo en que el sistema es garantista? Es que yo no sé por qué lo ven mal cuando es garantista de qué. ¿Garantista de qué? De que no existen... Lo que dice Luis es que le da demasiadas garantías a quienes delinquen, digamos. Es que yo creo que no pasa por ahí, porque... O sea, yo creo que el sentido de impunidad existe en este país. Hay una situación de impunidad que creo que es más que una sensación garantista del sistema. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día también tenemos mucha gente que espera situaciones que se puedan, sus procesos terminen o que sus procesos tengan un curso, o de que si no tienen acceso a un abogado, lamentablemente van a tener que esperar ahí. Y por otro lado también yo además soy familiar de un detenido desaparecido de la dictadura, donde en el año recién 2017 tuvimos justicia en el caso de él. Entonces, cuando decimos esta sensación de impunidad, no es solamente de ahora, de la vuelta a la democracia, sino que viene desde antes, en de cómo nosotros tenemos que efectivamente... Se arrastra desde... yo pienso que, mira, Luis decía algo muy sencillo con respecto al nuevo proceso constitucional. Podemos quizás hacer muchas propuestas acá, pero sí lo que yo he establecido es que acá nosotros necesitamos también un proceso sumamente dialogante, donde tanto el sector de Luis como el sector mío seamos capaces de redactar una constitución que sea capaz de que la gente diga, ¿sabes qué? Sí, esta constitución hoy día a mí me representa y es capaz porque se hizo dentro de un diálogo. Ya, y cuando lo aterrizamos al Poder Judicial y al sistema de justicia, una de las premisas básicas, ¿cierto?, es que todos somos iguales ante la ley y por lo tanto tenemos derecho a la justicia, ¿cierto?, de manera igual. ¿Cómo podemos, porque sabemos que eso no ocurre, o no ocurre siempre, cómo podemos hacernos cargo de del concepto de igualdad ante la ley en la Constitución? Bueno, una primera iniciativa que de hecho ya la abordó el Comité de Expertos es la Defensoría de las Víctimas. Sí. Ahí se puede de alguna manera satisfacer esta exigencia constitucional de la igualdad, porque existe una fiscalía, ¿no es cierto?, pero no existe ningún órgano, en este caso constitucional, que se haga cargo de la defensa de las víctimas, y creo que se ha hecho especialmente notorio, por lo menos para mí, con la situación de los carabineros perseguidos por la Fiscalía o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es decir, prácticamente ellos no tenían una debida defensa, lo cual se hizo bastante evidente, pero es una dolencia que tienen todas las personas que han sido víctimas de los delitos. Ahí definitivamente tenemos algo. O sea, Defensoría de las Víctimas, y debiera quedar establecido como una institución en la Constitución. Yo creo que tenemos una oportunidad, sí. Así como lo hicimos con el Ministerio Público, creo que podríamos definir una Defensoría de las Víctimas. El nombre obviamente está abierto, como órgano autónomo a nivel constitucional que se haga cargo de la defensa. Preguntémosle a Raiza si está de acuerdo. ¿Está de acuerdo, Raiza, con la necesidad de que exista una Defensoría de las Víctimas y establecido en la Constitución? Yo creo que más que una institución que quede establecida, creo que cómo nosotros mejoramos el derecho a la justicia, a la igualdad de justicia también. ¿Cómo se hace eso? A nivel constitucional, digamos. Es que yo creo que ahí hay que fortalecer varias cosas. Primero, fortalecer el rol de los tribunales, fortalecer el rol de las cortes, pero también yo creo que es necesario, ¿sabes qué?, establecer más que una institucionalidad que sea autónoma, que efectivamente, porque la autonomía de repente va generando ambigüedades, que es algo que criticaron mucho del texto anterior, de que quedaba muy ambiguo todo ante la ley. Yo creo que tiene que establecerse normas claras con respecto a esto. Ya, pero lo que dice Luis y el planteamiento de quienes están detrás de que debiera existir... Por eso. ¿De quién dependería este sistema? Y ahí es donde me queda la duda de lo que plantean con el sistema de
hoy día tú evalúas que existe suficiente defensa para las víctimas, así como, porque lo que se dice es que en la fiscalía, ¿cierto?, es que la que persigue el delito, pero no necesariamente defiende a las víctimas. No, es que ¿sabes qué? Y existe la defensoría penal que defiende, digamos, a los imputados, ¿cierto? Entonces, no, si nosotros nos ponemos en la realidad, yo he trabajado eternamente en municipios y una de las cosas que veo es que la gente dice que no hay justicia. Y estoy hablando no solamente de los delitos tangibles, de un bien, de un auto, de una casa, que son terribles, pero hay otros delitos que se cometen y que también quedan en la impunidad, y ahí es donde nosotros debemos fortalecer el derecho a la justicia. Ya, pero eso para ti no se hace a través de la defensoría, o no necesariamente a través de una defensoría de las víctimas. Yo creo que podríamos avanzar en un modelo de defensoría de las víctimas, pero siempre y cuando esté bien normado y que dependa del mismo sistema judicial, porque si va a ser autónomo, ¿a quién le va a responder y quiénes se van a considerar víctimas también? Porque a lo mejor puede pasar un agresor o un victimario, puede pasar a considerarse víctima a través de este sistema. Entonces, pero Carabinero, por ejemplo, ¿tú dirías que tiene derecho a la defensoría por parte de un órgano autónomo, o te inquieta esa posibilidad? Es que no sé si estoy hablando de Carabineros en sí, yo estoy hablando de todas y todos. Pero ¿qué posibles víctimas que necesiten defensoría podrían a ti incomodarte que fueran atendidas por este órgano autónomo? No sé si existe una posible... No se trata de quién podía llegar o no. Me preocupa esto de la autonomía, porque siento que hay que regular, tiene que depender de algo. Pero el Ministerio Público hoy día tiene autonomía, pero obviamente responde... Exacto. Sí, pero es que claro, que la autonomía completa es bien... No existe. Sí, pues es que por eso me preocupa este concepto de autonomía. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos es autónomo, por ejemplo. Sí, pero igual depende de ciertos órganos. No, o sea, es que todos dependen de ciertos órganos. Se basa en las lógicas también de lo que establece la ONU. De acuerdo. De hecho, uno podría decir, ojalá fuera autónomo respecto de la ONU, precisamente. Pero, ¿a ti te incomoda que el Instituto Nacional de Derechos Humanos sea autónomo o ahí estás cómoda? Es que vuelvo a insistir, tanta autonomía no tiene, porque depende de organismos. Ellos se establecen bajo los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, autonomía como concepto de autonomía no existe. Vamos a hacer un recuento del tiempo que llevamos, ¿cierto? Porque Raiza Martínez, atención, porque ha ocupado bastante más su tiempo que Luis Silva. 2 minutos con 35 segundos te quedan, Raiza. A Luis le quedan 5 minutos con 4 segundos. Así es que... Hablamos más las mujeres. Hablamos más, de todas maneras. Nos gusta hablar. Está bien eso. Oye, bueno, vamos a otro tema de cómo... Estamos hablando de cómo garantizamos el derecho a la justicia, ¿cierto? ¿Cómo garantizamos la independencia y autonomía de los tribunales a través de la Constitución? Por ejemplo, dentro de las propuestas que han sido aprobadas, ¿cierto?, por la Comisión de Expertos, es que se elimine la participación del presidente de la República en la designación de jueces y fiscales. Luis, ¿estás a favor de eso? No tengo... Se propone un mecanismo a cambio para aplicar de concurso público. Sí, honestamente no tengo... Para nombrar a los jueces, que hoy día son propuestos, recordemos, por... Sí, yo no tengo una opinión formada. Yo leí el texto, no sé si exactamente lo mismo que leímos, pero lo que recuerdo es que el presidente de la República sigue participando en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, y en cambio apelaciones y juzgados de letra queda entregado a una de las unidades autónomas que va a gobernar el Poder Judicial, porque lo que se está proponiendo en el Comité de Expertos es que el gobierno del Poder Judicial se encargue a 4 órganos autónomos, ¿cierto? Sí. Disciplina, formación, promoción y gestión, creo que era, ¿no? Administrativa. Pero es un gobierno, claro, eso también es un órgano diferente que hoy día no existe. No existe, efectivamente. Y que se haga cargo del gobierno judicial. Claro. ¿A ti te parece bien ese...? Vamos a volver voy al tiro sobre eso, como tengo tiempo y va a empatar a la Raiza. Definitivamente a mí me parece que los demás poderes tienen que participar en el nombramiento. Como bien decía Raiza, y estamos todos de acuerdo, no existe la autonomía absoluta. Los poderes son independientes, pero esa independencia es relativa. Por lo tanto, tiene que haber alguna forma de control mutuo, y en este caso se cumple a través de un mecanismo de nombramiento en donde participan los poderes políticos, presidente y Senado. En el caso de los ministros de Corte Suprema, a mí me parece bien, me parece perfectamente estudiable. Yo no tengo una opinión formada sobre el mecanismo de nombramiento de los otros jueces, evidentemente que encargárselo a un órgano
más técnico, más competente, sacarlo del poder político, puede ofrecer garantía, obviamente también ofrece riesgos, porque hay una especie de, o puede producirse una especie de nepotismo, ¿no? Entre comillas, una especie de nepotismo. Y respecto de los órganos autónomos, de los órganos que se están proponiendo para el gobierno judicial, hay mi única aprehensión, porque ahí se establece la existencia de una unidad que va a velar por la coordinación entre ellos y la coordinación con la Corte Suprema. A mí lo único que me da miedo de eso es que la Corte Suprema quede sometida a un poder político. Eso es lo único que yo temo, es decir, ¿quién se va a hacer cargo de estos órganos autónomos? ¿Quién los va a nombrar? ¿Cuál va a ser su integración? ¿Qué poderes efectivos van a tener? ¿Cómo va a ser esa coordinación con la Corte Suprema? A propósito de la Constitución yo apunto a Raiza porque asumo que votó a prueba el 4 de septiembre, pero la Constitución que se rechazó el 4 de septiembre establecía la creación de un Consejo de la Justicia, que era un órgano independiente formado por jueces y por personas ajenas al Poder Judicial, en donde eran mayoría, hay que decirlo, con algunos escaños reservados, y que en la práctica era una amenaza gigante a la independencia del Poder Judicial. Todo lo que se mantenga lejos de un modelo como ese, yo estoy dispuesto a estudiarlo. Ya, pero ¿te parece bien que exista un consejo constituyente, digamos, judicial, un órgano que ejerza el gobierno judicial, por ejemplo, integrado solo por miembros del Poder Judicial? Por ejemplo, o sea, a mí lo que me parece bien es aliviar a la Corte Suprema de la cantidad de trabajo administrativo que hoy día acarrea. Eso me parece bien para que se dediquen a lo único en lo que son irreemplazables y a lo que más saben, hacer que justicia. es exactamente. Raiza, ¿cuál es tu planteamiento de las dos partes? Digamos, de cómo garantizamos la autonomía, el nombramiento de los jueces, de los fiscales. ¿Tiene que seguir siendo a través de participación del poder político, del Ejecutivo, del Congreso o no? Y si tiene que existir este órgano que se dedique al gobierno judicial. Mira, el primero yo creo que yo honestamente incluiría también a la Cámara de Diputados, o sea, creo que también ahí podemos hacer una representación y obviamente que esto también, algo que yo he planteado mucho, la transversalización del enfoque de género, por ende que también estas ternas y estos nombramientos sean con paridad. Sí, ¿ya? Eso no está en la propuesta para los de los ahí expertos, quizá debiera incluirse. Sí, debería incluirse, o sea, creo que el tema de la paridad llegó para quedarse, ¿ya? En la transversalización del enfoque de género. Por ejemplo, cuando se plantea una terna que sea paritaria. Ya. Sí, pero es que ahí puede ser 2-1. 2 y 1, pero que no sean 3 hombres, por lo menos. Exacto, algo mínimo. ¿Y 3 mujeres? No, pues sí es paritaria, 2-1. Ya. Claro, 2-1. Ya no, quería estar seguro. Sí, eso. Y por otro lado, creo que, mira, cualquier organización que ahí nosotros, ¿cuál es nuestra labor? Porque la comisión de expertos hoy día está redactando esto y nuestra labor, cuando lleguemos a ese espacio, que esperemos que la ciudadanía pueda confiar en nosotros, es que poder revisar y poder darle sustento a estos organismos. Sí. Ahí yo no he leído muy bien ese órgano que tú me estás planteando, entonces hay que revisarlo bien y desde cómo también lo podemos, si ya va a quedar establecido y lo podemos debatir y mejorar, obviamente que eso hay que llegar a hacerlo. Luis dijo que no estaba de acuerdo con que las propuestas de nombramiento de jueces y sumos fiscales sean paritarias. Es que en general... ¿Por qué no? O sea, yo respecto al diagnóstico, si la paridad llegó para quedarse o no, no me pronuncio. Pero definitivamente, porque no lo sé, me parece que es un diagnóstico sobre un fenómeno social que todavía está fraguándose. Entonces me parece... ¿Pero no te parece importante? Definitivamente me parece muy importante promover la participación de la mujer en todos los estamentos. Yo lo que realmente creo que es innecesario es llevar eso al nivel constitucional. Yo no creo que sea necesario hablar de... Que quede establecido en la Constitución. Exactamente. De hecho, hoy día se está discutiendo como uno de los principios. Hasta ahora no está establecido. Pero a mí no me gusta que hablemos de democracia paritaria, no me gusta que hablemos de nombramientos paritarios, no me gusta que hablemos de sistema judicial paritario. ¿Y por qué no? Porque en el fondo le pone un adjetivo. Y en el fondo lo que tú haces cuando le pones adjetivos a las cosas es que reduces su alcance, ¿no? Y fuerzas las cosas. Al final termina... Lo que ha pasado... Lo que pasa es que la paridad sin forzarla no ha resultado. Claro, pero al final parece ser, o sea, el sistema de cuotas, digamos, y parece ser la única forma que efectivamente las mujeres avancen en puestos de poder, en términos políticos, de todo. Puede ser. Yo honestamente no estoy tan convencido de que así sea y de hecho para mí el mejor ejemplo es lo que ocurrió con la Convención Constituyente pasada, que fue el primer ejercicio que se hizo en Chile de una paridad de salida y lo que pasó es que 11 mujeres que ganaron su escaño porque más personas votaron por ellas tuvieron que cederle su cupo a un hombre. Ya, pero así es la paridad. Por eso, pero eso es realmente promover a la mujer. Me parece que se confunde la paridad con la promoción de la mujer y terminas volviéndote en contra de la mujer en favor de la paridad. Entonces yo no entiendo por qué hay que hacer movidas que al final, por artificiales, terminan afectando lo que se dice promover, porque la paridad de salida
se hizo en nombre de la mujer. Sí. Ese era el Porque la motivo. paridad de entrada, conocemos, Eso ya- digamos, los eso ya sistemas que ha habido existe. de paridad. Sí, la paridad de entrada muchas veces sabemos lo que pasa. Por ejemplo, en las elecciones de diputados y diputadas, muchos partidos lo que hacen es poner a una candidata mujer que saben que no va a salir solamente por cumplir Efectivamente, la cuota. efectivamente. Pero aquí tienes, sin duda pagas un costo por la paridad y que es en términos de promover mujer la participación pública. Si no se hubiese tocado el resultado electoral, hubiesen habido 11 mujeres más que las que hubo. Entonces uno se cuestiona si realmente este es el mecanismo para promover a la mujer. Insisto, yo quiero promover su participación. Me parece que la paridad no es necesariamente el único ni el mejor mecanismo para hacerlo. ¿Algo que decir, Raiza, o pasamos a otro tema? Nos quedan nos quedan segundos. 48 segundos le quedan a Luis Silva, a Raiza Martínez, Sí. 1 minuto con 39 Es segundos. que yo creo que el tema de mira, ¿Para ti debiera quedar establecido en la Constitución? ¿sabes que yo hablo de ¿La paridad de el nombramiento? enfoque de género? Ya. También transversalizado dentro de la Constitución. Porque ahí también quizás vamos a poder superar cosas que a lo mejor a cierto sector político le molesta, que es la paridad. Yo creo que la paridad, lamentablemente, en los espacios de las mujeres ha tenido que ser muy forzoso. De hecho, ser candidata a mujer es muy complejo, más que un hombre. ¿Por qué? Porque hay diferentes roles que tenemos históricamente asumidos que son mucho más complejos. Nuestros tiempos son distintos, nuestras labores son distintas. Entonces, ¿cómo nosotros avanzamos en una sociedad donde las mujeres realmente nos podamos desarrollar y podamos tener también las herramientas para? Entonces, tú diste en un punto muy claro, en las parlamentarias y en cualquier otra elección, siempre los cupos de las mujeres es como pongámoslas para poder cumplir con la norma, no porque realmente quieren tener No es representantes siempre, pero femeninas. eso pasa y lo hemos Sí. visto. Déjeme preguntarle sobre el nombramiento de los fiscales nacionales, que es algo que ocurrió hace bien poco, ¿cierto? En nuestro país con finalmente el fiscal nacional, el fiscal Ángel Valencia, pero fue todo después de 3 intentos, fue muy polémico y en su minuto hay parlamentarios, me acuerdo por ejemplo del senador Insulza, que dijo que los fiscales nacionales deben ser designados por la Corte Suprema sin intervención ni del Senado ni del presidente de la República. ¿Estás de acuerdo o debe mantenerse como es hoy día? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que eso a mí no me molesta tanto, pero si lo podemos seguir mejorando en nuestra Constitución, creo que podría ser. ¿De qué manera? Ir quizás estableciendo de cómo nosotros, efectivamente, cómo robustecemos y tenemos un sistema judicial lo más justo posible y que de ahí puedan hacer nombramientos como, por ejemplo, el tema del fiscal y desde ahí ir avanzando. Yo creo que, ojo también, porque mucha gente cree que los procesos constitucionales como este es que vamos a venir a borrar todo y vamos a empezar todo de cero. Yo creo que no, porque hay cosas que en Chile debemos mantener. No hay página en blanco. No hay acá. una página en evidentemente blanco. hay una Yo comisión creo de que- expertos que está redactando además un Además, anteproyecto. y dentro de la comisión de expertos veo que también están estableciendo cosas que ya están en la Constitución. Entonces yo creo ¿Y que eso te hay- parece bien o mal? O sea, es que no podemos partir de cero, porque hay una construcción y hay una historia de país que debemos también valorar. Luis, el nombramiento de los fiscales, del fiscal nacional. Sí, definitivamente me parece interesante revisarlo, especialmente por lo que ha mostrado la historia, en donde la politización del Ministerio Fiscal es un riesgo enorme, porque es un poder muy invasivo, ¿no? El poder persecutor, el de la Fiscalía, muy invasivo y que sin duda podría matizarse si es que el nombramiento no pasa por manos tan políticas, porque no quiero decir que el Poder Judicial no es para nada político, son personas al final con sus preferencias, sin duda, pero creo que podría ser interesante. Y lo otro que puede ser interesante a propósito del Ministerio Fiscal es revisar sus facultades investigativas, ¿no? El sistema acusatorio en su forma pura, diríamos, el fiscal no lleva la investigación, lo llevan las policías. Yo creo que podría revisarse el modelo chileno para quizás darle menor poder al fiscal en las decisiones que toma la investigación y restarle así también incidencia en las decisiones políticas. Se nos acabó el tiempo a los dos. Quiero hacerlo, dígame una pregunta solamente, sí o no, para aprovechar unos segunditos extra que me voy a tomar, pero en el proceso constituyente anterior hubo mucha discusión acerca de los sistemas de justicia y se establecía un sistema de justicia indígena que parecía paralelo al otro. ¿Eso debe existir un sistema de judicial especial para los pueblos originarios o para los temas de los pueblos originarios, Raiza, sí o no? Oh, es que está cerrada así, no, voy a decir porque no. Si me lo No, preguntas tampoco. así de cerrado. Así es, que sí o no. Sí. No, no, definitivamente no. Ya, y finalmente, la Corte Suprema tiene que seguir siendo el máximo órgano, el máximo tribunal del país, Sí. Sí. Raiza.
Raiza Martínez, Luis Silva, muchas gracias por estar con nosotros en este 24 debates. Mucha suerte el próximo 7 de mayo a los dos. Región metropolitana, región de O'Higgins, así que mucha suerte en lo que queda de campaña. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo 24 debates. Buenas tardes. 24 debates.